Hola a todos y bienvenidos. Aquí estamos continuando con el tema del mundo de la iglesia primitiva, para poder interiorizarnos en el asunto de qué pasaba en el mundo mientras la iglesia del Nuevo Testamento se gestaba. Entonces, continuemos. Basados en la historia podemos ver el contexto del mundo en el que vivían los primeros cristianos, antes y después. Ahora veremos, para continuar con lo que estábamos analizando, los macabeos. Los reyes ptolomaicos habían permitido a los judíos practicar libremente su religión. Por más de 250 años después de su regreso del exilio, los judíos habían observado la ley mosaica tal como Esdras la había enseñado. Ahora sus nuevos señores los estaban presionando para que abandonaran su antigua religión y siguieran las costumbres griegas. El líder de este movimiento era Antíoco el IV, el rey seleucida de Siria. Ascendió al trono en 175 a.C. Cuando los judíos resistieron su política, se produjeron toda clase de revueltas y masacres, y la religión judía fue prohibida, especialmente la circuncisión. La ofensa más grande fue la quema en público de la Torá. La rebelión contra los seleucidas se desató entonces con furia en el 163 a.C. bajo el liderato de un anciano sacerdote llamado Matatías y sus 4 hijos. De estos, Judas era el principal líder. Se los conoce como los macabeos, es decir, hombres que luchan violentamente. En el año 141 a.C., los judíos ganaron la victoria total sobre sus enemigos seleucidas y por primera vez desde 586 a.C., Israel volvió a ser una nación independiente. Pero esto duró solo 80 años. En 63 a.C., la guerra civil en Palestina les dio a los romanos la ocasión para establecer allí su autoridad. A través de los 60 años siguientes, Israel fue un estado semi-independiente, siendo sus gobernantes nombrados por Roma. En 37 a.C., Herodes, conocido como Herodes el Grande, durante cuyo reino nació Jesús, se transformó en rey con la aprobación de Roma. Después de su muerte, el reino fue dividido entre sus hijos. Arquelao recibió a Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas se hizo cargo de Galilea y Perea, y Felipe del área noreste de Galilea. En el año 6 a.C., Arquelao fue depuesto y enviado al destierro a causa de sus malas prácticas. Su región se transformó en una provincia romana gobernada por procuradores romanos. Del 26 al 36 a.C., el procurador de Judea fue un romano llamado Poncio Pilato. Para concluir, debemos decir algo sobre el desarrollo de la sinagoga, el Sanedrín, los fariseos y los saduceos, y sobre la dispersión judía en el mundo antiguo. Antes del exilio judío, en el año 586 a.C., el centro de adoración de los judíos era el templo en Jerusalén. Después del exilio, el centro religioso vino a ser la sinagoga, la cual había existido en cada comunidad local de judíos aún desde antes del exilio. Pero en Babilonia, los judíos, privados del templo, usaron la sinagoga para orar, leer las escrituras y enseñar mucho más de lo que habían hecho en su tierra. Fue confirmada aún más por Esdras y sus sucesores como un medio de enseñar la ley. El libro de Hechos indica que donde había judíos en el imperio, allí también había una sinagoga. En cada ciudad que visitaba, Pablo comenzaba a testificar de Cristo dentro de la sinagoga. El líder o presidente de la asamblea era llamado el gobernador o principal de la sinagoga. Era asistido por un lector de las escrituras, un conductor de la oración congregacional y un oficial que custodiaba las escrituras y presidía en ausencia del presidente.
El cuerpo gobernante de los judíos en Palestina era el Sanedrín. Literalmente la palabra Sanedrín significa sentarse juntos. Si bien el Sanedrín estaba bajo la autoridad romana, de hecho gobernaba la provincia en asuntos civiles y religiosos, los judíos fuera de Palestina reconocían su autoridad en asuntos meramente religiosos. El Sanedrín estaba compuesto en su mayoría de saduceos y fariseos bajo la autoridad del sumo sacerdote. Los fariseos y los saduceos fueron los dirigentes judíos a partir de la época de los macabeos. Los saduceos venían de familias sacerdotales y eran estudiantes y expositores de la ley. Favorecían las costumbres antiguas y se oponían a los cambios. Sin embargo, respaldaban los esfuerzos de los últimos macabeos en introducir ideas griegas en la vida de los judíos. En la esfera religiosa se les conoce mayormente por rechazar la doctrina de la resurrección y la existencia de ángeles y espíritus. También creían que el alma perecía con el cuerpo. Para ellos no existía la vida futura. Los fariseos eran lo opuesto de los saduceos en casi todo. No pertenecían a la clase sacerdotal, pero eran también maestros de la ley, si bien creían que la ley era susceptible de nuevas interpretaciones. Los fariseos eran ardientes nacionalistas y por lo tanto se oponían a influencias extranjeras, ya fuesen griegas o romanas. Creían en la resurrección y en la vida futura con recompensas y castigos. Estaban mayormente interesados en la observancia exterior de la ley y en ello las actitudes espirituales tenían poco que ver. Fue precisamente este aspecto de su religión lo que los puso en conflicto con Jesús. Los saduceos tenían doctrinas erróneas. Los fariseos tenían doctrinas correctas, pero sus vidas contradecían sus enseñanzas. Por consiguiente, Jesús podía decir: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto lo dice Mateo 23, 2-3. Los saduceos fueron perdiendo su influencia y gradualmente desaparecieron después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los fariseos siguieron por más tiempo, pero luego también desaparecieron de la escena al ser destruido el Estado judío. Los tiempos de los macabeos nos muestran cómo el pueblo de Dios luchó por permanecer fiel en medio de persecuciones, amenazas culturales y herejías internas. Pero todo ese período, con sus conflictos, reformas y estructuras religiosas como la sinagoga, el Sanedrín, los fariseos y los saduceos, fue preparando el escenario para algo mucho más grande, la venida del Mesías Jesucristo. Él no vino solo para reformar una nación o preservar una religión, sino para salvar a pecadores, tanto judíos como gentiles, mediante su muerte y resurrección. Y hoy, ese mismo evangelio que confrontó a los fariseos y ofreció salvación a los pecadores, sigue siendo predicado. Si todavía no crees en Jesucristo, quiero decirte que Cristo te llama al arrepentimiento y a la fe. Creemos que la historia no es un caos, sino el despliegue soberano del plan redentor de Dios. Y hoy, en tu vida, esta historia te alcanza. Gracias por estar conmigo en este recorrido. Te invito a seguir explorando la historia bíblica y a no postergar tu arrepentimiento delante de Cristo. Nos vemos en el próximo video.